El pueblo de San Lorenzo de los Andes era un lugar tallado en piedra y olvido. Allí, donde el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar los recuerdos de la memoria, vivía Isabel Aranda. A sus 30 años, Isabel era una sombra que caminaba entre los vivos. Hacía 4 años que una epidemia de fiebre tifoidea le había arrebatado a su esposo Julián, un carpintero de manos nobles, y a su pequeño hijo de 5 años, Leo. Desde entonces, la risa se había extinguido en su hogar, y las paredes de adobe de su casa, situadas al final del sendero principal, guardaban un silencio que pesaba más que las montañas circundantes. Isabel sobrevivía tejiendo mantas de lana que vendía en el mercado, manteniendo siempre la mirada baja para evitar la lástima de sus vecinos. Un martes de octubre, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las cumbres nevadas, Isabel bajó al río Blanco para lavar la ropa. El agua corría cristalina y furiosa entre las rocas. Isabel se sumergió en el ritmo hipnótico de frotar las prendas contra las piedras, dejando que sus pensamientos vagaran hacia los días en que Leo jugaba a orillas del agua. De pronto, un sonido distinto al fluir del río la sacó de su trance. Era un sollozo, apenas un hilo de voz, débil y cargado de una angustia infinita. Dejó la ropa, y con el corazón latiéndole con una fuerza que creía perdida, se internó entre los sauces y orones que bordeaban la orilla. Al apartar unas ramas espinosas, Isabel se quedó sin aliento. Acurrucada contra el tronco podrido de un viejo sauce, estaba una niña de no más de 4 años. Su piel tenía el color del bronce y su cabello era negro como la ala de un cuervo, enredado con hojas secas y barro. Vestía una túnica de lana rústica con bordados ancestrales, típica de las tribus nómadas de las altas cumbres. La pequeña temblaba violentamente, no solo por el frío de la mañana, sino por un terror que la mantenía paralizada. Cuando vio a Isabel, intentó retroceder, pero sus fuerzas la traicionaron y cayó de costado. Isabel, movida por un instinto que brotó desde lo más profundo de su vientre, se acercó lentamente. «No temas, pequeña paloma», murmuró con una dulzura que le quebró la voz. Al ver los ojos inmensos y oscuros de la niña, Isabel supo que el destino le estaba devolviendo una razón para vivir. Sin dudarlo, se quitó su rebozo de lana, envolvió el pequeño y frágil cuerpo de la niña y la estrechó contra su pecho, sintiendo cómo el corazón de la pequeña latía con la desesperación de un pájaro enjaulado. Isabel caminó de regreso al pueblo con la niña en brazos, ocultándola bajo su manta lo mejor que pudo. Sin embargo, en un lugar como San Lorenzo, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Las miradas de las mujeres en las fuentes se volvieron agudas como cuchillos, y los hombres detuvieron sus labores al ver los rasgos de la criatura. «Es una de los salvajes de la montaña», susurró alguien a sus espaldas. Isabel no se detuvo hasta cruzar el umbral de su casa y cerrar la puerta con el cerrojo de hierro. En ese momento, el silencio de la casa ya no se sintió pesado, sino protector. Dentro, Isabel preparó una tina con agua tibia y hierbas aromáticas. Con una paciencia infinita, comenzó a limpiar las capas de suciedad y miedo que cubrían a la niña. Descubrió cicatrices recientes en sus pies y moretones en sus brazos, señales de una huida desesperada a través de la cordillera. Después del baño, Isabel fue hacia el viejo baúl de madera que no había abierto en años. Sacó una de las camisas de Leo. La prenda le quedaba grande, pero estaba limpia y olía a lavanda. Al vestir a la niña, Isabel sintió que las lágrimas que había contenido durante 4 años finalmente comenzaban a brotar. Preparó un caldo caliente y se sentó junto a ella, ofreciéndole cada cucharada como si fuera una ofrenda sagrada. La niña comió con un hambre voraz y por primera vez su mirada de terror se suavizó un poco ante la ternura de aquella mujer extraña. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabel, aunque sabía que quizás no hablaban el mismo idioma. La pequeña la miró fijamente y tocándose el pecho con un dedo tembloroso, articuló una palabra: «Aymara». Isabel sonrió entre lágrimas. «Aymara, qué nombre tan hermoso.
yo soy Isabel. Esa noche, cuando Aymara se quedó dormida en la cama que una vez fue de Leo, Isabel se sentó a su lado, velando sus sueños. Pero la paz duró poco. A medianoche, los gritos de Aymara llenaron la casa. Despertaba gritando palabras en su lengua nativa, agitando los brazos como si intentara apartar sombras invisibles. Isabel la abrazó con fuerza, meciéndola hasta que el llanto se convirtió en suspiros. A la mañana siguiente, la realidad golpeó la puerta de Isabel. Don Beltrán, el terrateniente más poderoso y despiadado de la región, llegó acompañado por el alcalde y 2 hombres armados. «Isabel Aranda», rugió Beltrán desde su caballo, «sabemos que tienes a una cría de los nómadas en tu casa. Esas gentes han robado nuestro ganado y quemado puestos en la frontera. Entrega a la niña ahora mismo. Debe ser enviada a la misión de la ciudad o entregada a las autoridades». Isabel salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. Por primera vez en años, su espalda estaba recta y su mirada era de acero. «No es una amenaza, don Beltrán. Es una niña huérfana y hambrienta, y mientras yo respire, no saldrá de esta casa si no es conmigo». El pueblo observaba desde la distancia, asombrado por la transformación de la viuda silenciosa en una leona dispuesta a proteger lo que el destino le había entregado. Excelente. Continuamos con esta historia de valentía y redención. Isabel ha decidido desafiar al hombre más poderoso de San Lorenzo, y el vínculo con Aymara se hace cada vez más profundo mientras el peligro acecha desde las sombras. Aquí tienes los capítulos 3 y 4, con el detalle y la extensión prometidos. Capítulo 3. El idioma del corazón. Los días siguientes a la confrontación con don Beltrán fueron una prueba de resistencia para Isabel. San Lorenzo le dio la espalda de manera absoluta. Cuando caminaba hacia el pozo público, las mujeres retiraban a sus hijos y murmuraban oraciones como si ella cargara una maldición. En el mercado, los mercaderes se negaban a venderle harina o sal, alegando que no comerciaban con traidores a su propia sangre. Sin embargo, dentro de las 4 paredes de su hogar, Isabel estaba experimentando un milagro. El silencio sepulcral que había habitado su casa durante 4 años había sido reemplazado por el sonido de pasos pequeños y el aprendizaje de un nuevo mundo. Aymara era una niña inteligente y observadora. Aunque las pesadillas seguían visitándola por las noches, durante el día se convirtió en la sombra de Isabel. Isabel decidió que, si iba a protegerla, debía entender de dónde venía. Recordó que el padre Julián, el anciano sacerdote de la pequeña capilla de piedra, había pasado su juventud en las misiones de la Alta Cordillera y conocía los dialectos de las tribus nómadas. Isabel acudió a él en busca de ayuda. «Padre», le dijo una tarde en la penumbra de la iglesia, «necesito que me enseñe sus palabras, no solo para que ella entienda mi amor, sino para que yo pueda entender su dolor». El sacerdote, un hombre de ojos sabios y cansados, accedió, viendo en Isabel la chispa de una fe que iba más allá de los dogmas. Isabel comenzó a aprender frases simples. Aprendió que Amuyuni significaba paz y que Munasiña era amar. Una noche, cuando Aymara despertó gritando, empapada en sudor y llamando a su madre con una voz que partía el alma, Isabel no se limitó a abrazarla en silencio. Le susurró al oído: «Janiwal urañati, Aymara, Munasiñampi. No temas, Aymara, con amor». La niña se quedó helada. Sus grandes ojos negros buscaron los de Isabel con una mezcla de sorpresa y alivio infinito. Por primera vez, Aymara no se limitó a aceptar el abrazo, sino que rodeó el cuello de Isabel con sus bracitos y lloró un llanto diferente, uno que soltaba el peso de la soledad. «Mamá Isabel», articuló la pequeña en un español todavía torpe, pero cargado de intención. En ese instante, Isabel sintió que las cicatrices de su propia pérdida finalmente comenzaban a cerrarse. Mientras Isabel y Aymara construían su refugio emocional, en las altas cumbres de los Andes, un hombre acechaba. Se llamaba Rayén, que en su lengua significaba flor de trueno, aunque los colonos lo conocían como el guerrero más temido de la región. Rayén no era el salvaje despiadado que las leyendas de don Beltrán describían. Era un padre desesperado.
Meses atrás, su campamento había sido diezmado por una incursión de milicias pagadas por terratenientes. En el caos del fuego y los disparos, su esposa había caído protegiendo a Aymara. Rayen había visto a su hija correr hacia el bosque antes de ser forzado a retirarse para salvar al resto de su gente. Desde entonces, Rayen se había convertido en un fantasma. Siguió rastros casi invisibles, interrogó a pastores de cabras y observó los pueblos desde las crestas de granito. Su búsqueda lo llevó finalmente a las afueras de San Lorenzo. Desde un risco elevado, usando sus sentidos agudizados por años de supervivencia, vio a una mujer de vestido sencillo salir a un patio. A su lado, una niña pequeña corría tras unas gallinas, riendo. El corazón del guerrero, endurecido por la guerra y el luto, dio un vuelco violento. Era ella. Su pequeña Aymara estaba viva. Sin embargo, Rayen no descendió de inmediato. Observó durante días. Vio cómo Isabel protegía a la niña de los insultos de los transeúntes. Vio cómo le peinaba el cabello con una delicadeza que solo una madre posee. Y vio el brillo de salud que volvía a las mejillas de su hija. El odio que Rayen sentía por todos los que no eran de su raza empezó a tambalearse ante la evidencia del amor de aquella mujer extraña. Pero su deber era llevarla de vuelta a su pueblo, a sus raíces. Una noche, mientras una tormenta de nieve comenzaba a gestarse en las alturas, Rayen descendió hacia el valle. No iba armado para matar, sino para reclamar lo que le pertenecía por sangre. En el pueblo, la tensión también llegaba a su punto de ebullición. Don Beltrán, furioso por la insubordinación de Isabel y por el apoyo silencioso que algunos pocos vecinos, como el herrero del pueblo, empezaban a mostrarle, decidió tomar medidas drásticas. Esa mujer no solo aloja a una enemiga, sino que ahora habla su lengua de demonios, declaró Beltrán en la taberna. Si no sacamos a esa niña por las buenas, el fuego purificará esa casa. La tormenta que se avecinaba no era solo de nieve, era una tormenta de odio y de un reencuentro que amenazaba con destruir la frágil felicidad que Isabel había logrado recuperar. La noche en que Rayen decidió bajar al valle, el aire en San Lorenzo se sentía cargado de una electricidad estática, presagio de la tormenta de nieve que descendía desde las cumbres. Isabel estaba sentada frente al fogón, enseñando a Aymara a distinguir las letras de un viejo silabario que había pertenecido a Leo. La niña, envuelta en una manta de lana gruesa, seguía con su pequeño dedo las formas de las vocales, repitiendo los sonidos con una concentración absoluta. En ese momento de paz doméstica, Isabel se sintió, por primera vez en años, en completa sintonía con el universo. Sin embargo, un escalofrío repentino recorrió su espalda. No era el frío de la rendija de la puerta, era la sensación de ser observada. Afuera, entre las sombras de los manzanos del huerto, Rayen permanecía inmóvil. Su figura se mimetizaba con la oscuridad. Había dejado su lanza y sus flechas ocultas en el bosque. Esta noche no venía como el trueno de las leyendas, sino como un hombre que buscaba recuperar su alma. Se acercó a la ventana de cristal soplado, y lo que vio lo dejó paralizado. Su hija, la misma que había visto por última vez gritando entre el humo del incendio de su aldea, estaba allí, limpia, sana y sonriendo a una mujer que no era de su sangre. Vio cómo Isabel le acariciaba la cabeza con una ternura que solo se puede comparar con la de una madre que ha dado a luz. El conflicto interno de Rayen fue devastador. Quería irrumpir, romper el cristal y huir con ella hacia las nubes. Pero algo en la serenidad de la escena lo detuvo. «Tú eres su padre», dijo Isabel, con una voz que no temblaba, pero que estaba cargada de una tristeza infinita. Rayen asintió lentamente, su mirada fija en la niña que se asomaba tímidamente tras el vestido de Isabel.
Aimara, al reconocer los rasgos familiares, los adornos de hueso en el cabello del hombre y el aroma a bosque y humo de su ropa, soltó un grito sordo. «¡Papá!», exclamó en su lengua nativa, corriendo hacia él. Rayén se dejó caer de rodillas, atrapando a su hija en un abrazo tan fuerte que parecía querer fusionarla con su propio cuerpo. Isabel observó la escena con el corazón hecho pedazos. Sabía que ese momento significaba el fin de su breve sueño de maternidad recuperada. El guerrero lloraba en silencio, enterrando el rostro en el cabello negro de la niña, mientras Isabel, apartada en la sombra, sentía que el invierno finalmente entraba en su alma. Durante horas, mientras la nieve comenzaba a cubrir el tejado de adobe, Isabel y Rayén permanecieron en la cocina. Aimara, agotada por la emoción del reencuentro, se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el regazo de su padre, pero manteniendo una mano aferrada con fuerza a la manga del vestido de Isabel. Aquella imagen lo decía todo. La niña ya no pertenecía a un solo mundo. Rayén, usando el poco español que había aprendido en sus años de comercio antes de la guerra, relató la verdad sobre la desaparición de Aimara. No había sido abandonada. Su madre, la esposa de Rayén, había muerto protegiéndola bajo una lluvia de balas de la milicia, y el caos del ataque los había separado. «Te he observado desde los riscos», confesó Rayén, mirando a Isabel con un respeto nuevo. «Vi cómo la defendiste de los hombres de este pueblo. Vi cómo le hablas en el lenguaje de mi gente. Tú le devolviste la vida cuando yo no pude llegar a ella». Isabel, con los ojos enrojecidos pero la frente en alto, respondió con sinceridad descarnada. «Ella me devolvió la vida a mí. Cuando la encontré, yo era una cáscara vacía. Ella llenó mi casa de luz de nuevo. No puedo imaginar mis mañanas sin su risa». La tensión en la habitación era palpable. La ley de la sangre exigía que Aimara volviera con los suyos, pero la ley del amor y la gratitud detenía la mano del guerrero. Rayén explicó que su tribu se estaba reagrupando en las tierras altas, lejos del alcance de don Beltrán, pero que la vida allí era dura y peligrosa. «Aquí ella tiene comida, tiene libros, tiene una casa que no arde», dijo Rayén con amargura, «pero allí arriba tiene a su pueblo, su historia». Isabel comprendió entonces que el dilema no era solo de ellos, sino del futuro de Aimara. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por un sonido que heló la sangre de ambos, el relincho de caballos y el resplandor de antorchas que se acercaban por el sendero. Don Beltrán no había esperado a la mañana. Aprovechando la tormenta, había reunido a una turba de hombres armados con escopetas y teas encendidas. El rumor de que un salvaje había sido visto cerca de la casa de la viuda había corrido como pólvora, dándole la excusa perfecta para actuar. «¡Isabel Aranda!», gritó la voz de Beltrán desde el exterior, distorsionada por el viento. «Sabemos que el salvaje está dentro. Sal ahora mismo con la niña o quemaremos la casa con todos adentro. San Lorenzo no tolera espías ni traidores». Isabel y Rayén se miraron. Ya no eran enemigos ni desconocidos. Eran los protectores de una niña que dormía en el centro de un conflicto que ella no había causado. Rayén tomó su cuchillo de caza, pero Isabel puso una mano sobre su brazo. «Si sales así, te matarán y se la llevarán. Déjame hablar a mí. En este pueblo todavía creen que soy una mujer débil. Vamos a usar eso a nuestro favor». El resplandor de las antorchas danzaba de forma macabra contra las paredes de adobe de la casa de Isabel, tiñendo el interior de un naranja infernal. Afuera, el frío de los Andes era cortante, pero el calor del odio que emanaba de la turba liderada por don Beltrán parecía calentar el aire. Eran más de 20 hombres, algunos movidos por el miedo ciego a lo desconocido, y otros, como Beltrán, por un deseo narcisista de control. «Isabel, no lo repetiré más. Sabemos que ese animal está contigo. Entrega a la niña y al salvaje si no quieres que este pueblo olvide que alguna vez fuiste una de nosotros», bramó Beltrán, mientras su caballo relinchaba, nervioso por el olor a humo de las teas. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse congelado en una cápsula de terror. Rayén se había agazapado junto a la ventana, con los músculos tensos como las cuerdas de un arco a punto de disparar.
Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la selva y la montaña, analizaban cada movimiento exterior. Podía matar a 2 o 3 antes de que lo alcanzaran, pero sabía que eso sellaría el destino de Aimara. Isabel, por su parte, sentía un frío que no tenía nada que ver con la nieve. Miró a Aimara, que se había despertado por los gritos y lloraba silenciosamente, aferrada a la pierna de su padre. La imagen de su hijo Leo, muriendo en esa misma habitación años atrás, cruzó su mente. «No otra vez», susurró para sí misma. «No permitiré que la muerte entre en esta casa otra vez». Isabel tomó una manta pesada, se la echó sobre los hombros y caminó hacia la puerta. «Quédate aquí, pase lo que pase. Si entran, usa la salida de la cocina hacia el bosque», le ordenó a Rayen en un susurro cargado de autoridad. Al abrir la puerta, el viento gélido y los gritos la golpearon de frente. Isabel salió al porche, cerrando la puerta tras de sí con una firmeza que hizo que los hombres de la primera fila retrocedieran un paso. La luz de las antorchas revelaba su rostro pálido pero determinado. Ya no era la viuda sumisa que bajaba la mirada en el mercado. «Basta de gritos, don Beltrán», exclamó Isabel, y su voz, aunque delgada, cortó el aire como un látigo. ¿Desde cuándo este pueblo se convirtió en una jauría de lobos que acecha a una mujer sola? ¿Qué pecado he cometido? ¿Alimentar a una niña que vuestras milicias dejaron huérfana? ¿O es que os molesta que el amor sea más fuerte que vuestro miedo? Beltrán soltó una carcajada seca y amarga. El amor no tiene nada que ver con esto, Isabel. Estás ocultando a un guerrero que ha matado a hombres de nuestra sangre. Estás criando a una fiera que el día de mañana nos degollará mientras dormimos. Quítate de en medio, o la tea irá directo al techo. La turba rugió en señal de aprobación, y un joven, instigado por las palabras de Beltrán, lanzó una piedra que impactó en la madera de la puerta, justo al lado de la cabeza de Isabel. Ella ni siquiera parpadeó. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar en violencia física, una figura se abrió paso entre la multitud. Era el padre Julián, que llegaba jadeando, apoyado en su bastón de madera de olivo. Su sotana estaba manchada de barro y nieve, pero su presencia emanaba una autoridad que incluso Beltrán respetaba a regañadientes. «Deteneos en nombre de Dios», gritó el anciano sacerdote, colocándose al lado de Isabel en el porche. ¿Es que habéis olvidado las enseñanzas de compasión que repito cada domingo? ¿O es que vuestra fe solo dura lo que tarda en aparecer el primer problema? Beltrán escupió el suelo con desprecio. «Padre, no meta la religión en esto. Esto es defensa propia. Ese hombre que está ahí dentro es Rayen, el trueno. Es el responsable de que nuestras fronteras sean inseguras». El padre Julián miró directamente a los ojos de los hombres del pueblo, muchos de los cuales habían sido bautizados por sus propias manos. «Ese hombre es un padre, Beltrán, un padre que ha cruzado cordilleras heladas para encontrar lo que le fue arrebatado. ¿Quién de vosotros no haría lo mismo? ¿Acaso tú, Mateo el herrero, no buscarías a tu hija hasta el fin del mundo si se perdiera en el bosque?» Mateo, un hombre de hombros anchos que sostenía un hacha con manos temblorosas, bajó la vista, avergonzado. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Rayen salió a la luz. No salió atacando, sino caminando con una dignidad ancestral, cargando a Aimara en sus brazos. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el crujir de la nieve bajo sus pies. Los hombres alzaron sus armas, apuntando al pecho del guerrero, pero Rayen no se inmutó. Caminó hasta quedar al lado de Isabel y el sacerdote. Aimara, al ver a la multitud, escondió el rostro en el cuello de su padre, pero luego, con una valentía que dejó a todos mudos, se giró y habló en el español que Isabel le había enseñado. «No le hagan daño a mi mamá Isabel. Ella me dio calor cuando tenía frío. No le hagan daño a mi papá Rayen. Él me quiere mucho». Las palabras de la niña, tan puras y desprovistas de odio, golpearon la conciencia de los presentes más que cualquier sermón. Rayen bajó a la niña al suelo y, ante el asombro de todos, se arrodilló frente a Isabel, pero mirando hacia la multitud. «No busco guerra», dijo Rayen en su español quebrado pero firme. «Busco a mi sangre. Esta mujer, ella tiene el corazón de las nubes. Salvó a mi hija. Si mi vida es el precio para que ellas vivan en paz, tomadla, pero no toquéis a la niña». Isabel puso su mano sobre el hombro de Rayen, uniendo su destino al de él frente a todo el pueblo. Don Beltrán, viendo que perdía el control sobre la voluntad de los hombres,
apretó los dientes, pero incluso él pudo ver que el odio ya no era suficiente para sostener esa noche. El conflicto ya no era entre razas, sino entre la crueldad y la humanidad que Isabel había despertado en San Lorenzo. El silencio que siguió a las palabras de Rayén en el porche de Isabel era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. La nieve caía ahora con más fuerza, cubriendo los hombros de los hombres armados y apagando lentamente algunas de las antorchas. Don Beltrán, sintiendo que su autoridad se desmoronaba como un muro de arena ante la imagen de aquel guerrero arrodillado y una niña suplicante, apretó con fuerza la culata de su fusil. «No os dejéis engañar por sus palabras de serpiente», gritó Beltrán, aunque su voz sonó más desesperada que imponente. «Un salvaje siempre será un salvaje. Solo está ganando tiempo para que su tribu baje de las montañas y nos degüelle a todos. Es una trampa». Sin embargo, el hechizo del miedo se había roto. Mateo, el herrero, dio un paso adelante, soltando el hacha que sostenía. «Basta ya, Beltrán», dijo con voz grave, una voz que resonó con la honestidad del metal golpeado en el yunque. «He visto a ese hombre mirar a la niña. No hay engaño en esos ojos. He visto a Isabel, nuestra vecina, la mujer que nos ha servido con sus tejidos durante años, arriesgar su vida por una criatura que no es suya. Si esto es una traición, entonces yo también quiero ser un traidor. Prefiero ser un traidor con corazón que un valiente sin alma». Otros hombres comenzaron a bajar sus armas, intercambiando miradas de duda y vergüenza. La turba ya no era una sola masa de odio, volvían a ser padres, hermanos y vecinos. Isabel, viendo que la balanza se inclinaba, dio un paso al frente, bajando del porche para quedar a la altura de los hombres. «Mirad estas manos», dijo, mostrando sus palmas callosas por el trabajo. «Estas manos cerraron los ojos de mi esposo y de mi hijo. Estas manos tejieron vuestras ropas, y estas mismas manos sacaron a Aimara del barro del río. Si creéis que el color de la piel es más importante que la vida de una niña, disparad ahora. Pero sabed que cada bala que atraviese a Rayén o a esta niña, atravesará también el recuerdo de mi familia». Rayén habló primero, su voz suave pero cargada de la sabiduría de los bosques. «Ella debe conocer sus raíces, Isabel. Debe saber quién fue su madre. Debe aprender el canto de los pájaros en las cumbres y el lenguaje de las estrellas. Pero también sé que una parte de su alma ahora es tuya. Tú le diste una madre cuando la tierra se la quitó». Isabel asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. «No puedo pedirle que olvide quién es Rayén, pero tampoco puedo imaginar despertar y no ver su sonrisa». Fue entonces cuando el padre Julián, que había pasado la noche en el sofá de la sala, intervino con una propuesta que cambiaría el destino de la región. «Los hombres han aceptado la paz por ahora. ¿Por qué no convertir esta casa en un refugio? Rayén, tu gente necesita un lugar donde comerciar sin ser atacada. Isabel, tú necesitas a tu hija. Que Aimara viva aquí en los inviernos para educarse, y en los veranos suba a las cumbres con su padre». Años después, la historia de La viuda y el guerrero se convirtió en una leyenda en San Lorenzo. El pueblo cambió, se convirtió en un lugar de encuentro entre las gentes de la montaña y los colonos. Isabel nunca volvió a estar sola, se convirtió en la maestra de muchos niños,
enseñándoles que no hay idiomas extranjeros para el corazón. Aymara creció siendo una mujer de dos mundos, fuerte como la piedra de los Andes y dulce como la lavanda de los valles. Y cada vez que el viento soplaba desde las cumbres, Isabel sonreía, porque sabía que el amor que había encontrado junto al río aquel día de octubre no solo había salvado a una niña, sino que había redimido a todo un pueblo, demostrando que incluso en el desierto más árido del alma, la compasión puede florecer y cambiar el mundo para siempre.